Vamos a continuar con nuestra serie en Hechos. El domingo pasado el pastor Luis Bermea de Guadalajara nos compartió un tema del libro de la carta a los tesalonicenses, y el día de hoy nos toca estudiar en el libro de Hechos a la iglesia de tesalonicenses. Y quiero traer primero una aclaración, porque lo que nosotros vimos el domingo pasado en la carta a los tesalonicenses es una carta que está escrita a la iglesia. Y lo que nosotros vamos a ver en Hechos es Tesalónica, la ciudad. ¿Qué pasó en la ciudad? No tanto qué pasó en la iglesia, aunque sí vamos a ver cómo se formó la iglesia, de la cual nos hablamos el domingo pasado. Pero en esta ocasión no vamos a hablar acerca de la iglesia tal cual, porque si tú recuerdas, el domingo pasado nosotros veíamos que la iglesia de Tesalónica era una iglesia llena de fe, llena de amor, que la palabra de Dios se expandía por todos lados, que eran una iglesia que fue ejemplo en Macedonia y en Acaya. Y yo te quiero traer esto porque ahorita vamos a entrar y tú puedes decir, caray, ¿en qué momento se desconvirtieron los hermanos piadosos y amorosos y se volvieron gente revoltosa que causó problemas? No, esto es antes de que se formara la iglesia de Tesalónica, ¿ok? Nada más para ponerlo como un antecedente. Ok, ¿dónde nos quedamos? Hace 15 días habíamos visto la historia o la narración del carcelero, donde Pablo y Silas los habían metido a la cárcel, ¿verdad? Por todo este suceso que pasó con la divina. El carcelero, Dios hizo 2 milagros: uno, traer un terremoto; 2, hacer que los presos no se fueran, sino que quedaran ahí. Y eso llevó al carcelero a hacerse una pregunta, o hacerle la pregunta a Pablo: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Pablo y Silas le dicen algo muy sencillo: cree. No hay que hacer más. Creer en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa, dando entendido que era porque la palabra de Dios iba a ser predicada en la casa del carcelero y todos iban a ser expuestos al evangelio. Son llevados a la cárcel, el carcelero se convierte al Señor, lo recordaremos. Después de que se convierte al evangelio, el carcelero saca a Pablo, saca a Silas de la cárcel, los lleva a su casa, les lava las heridas, les da de comer, los atiende de una manera preciosa a consecuencia del evangelio. Pasado la noche, leíamos entonces en el versículo 35 que al siguiente día llegaron los magistrados, le dijeron al carcelero: bueno, dile a estos señores que ya se pueden ir. Pablo en ese sentir de decir, o sea, somos ciudadanos romanos, no nos hicieron un juicio, simplemente nos tomaron, nos azotaron, nos metieron en la cárcel y ahora nos piden así que nos vayamos. No. Pídele a ellos que vengan y que me saquen, ¿verdad? Y terminábamos el sermón hablando en esa ocasión que no tanto era que Pablo estuviera pidiendo una reivindicación de él mismo, sino que él estaba reivindicando el evangelio. Él estaba haciendo notar: señores, ustedes me metieron porque ustedes pensaron que yo era revoltoso, pero el evangelio no es revoltoso. El evangelio es poder de Dios. Entonces ustedes que me enjuiciaron, ustedes vengan, sáquenme. Y yo me imagino Pablo en humildad, no me lo imagino saliendo de la cárcel así como te los dije, sino en una actitud humilde, buscando que la gloria del evangelio se viera más grande. Al terminar de salir de la cárcel, dice que se juntaron en la casa de Lidia, y allí estaba la primera iglesia que más adelante Pablo le escribe la carta a los filipenses. Ok, va a aparecer en las pantallas el mapa para darle continuidad a este viaje misionero. El apóstol Pablo recibió el llamado de Dios en Troas para ir a Macedonia, si ustedes recuerdan, a través de una visión. Viajó hacia Filipos, donde en Filipos
El evangelio llegó a 3 personas, bueno, aunque la mujer endemoniada o la joven endemoniada, Lucas no narra su conversión, pero creemos que se convirtió. Está Lidia, está la mujer endemoniada y está el carcelero de Filipos. Ok, después de ahí, su viaje continúa y llega a la ciudad de Tesalónica, y es donde vamos a empezar nuestro pasaje en el versículo 1 del capítulo 17 de Hechos, y les voy a pedir que me sigan en sus Biblias. Voy a leer la versión de las Américas. Dice así: después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, según su costumbre, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, diciendo: este Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, juntamente con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron a la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: esos que han trastornado el mundo han venido acá. Y Jasón los ha recibido, y todos ellos actúan contra los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto. Pero después de recibir una fianza de Jasón y de los otros, los soltaron. Hemos titulado al sermón del día de hoy: el mundo rechaza a Jesús. ¿Y tú? El mundo rechaza a Jesús. ¿Y tú? Y para su estudio lo hemos dividido en 3 secciones. Ahí está en su boletín. En la primera parte nosotros queremos ver cómo Jesús estaba anunciado ya en el Antiguo Testamento, cómo Jesús fue recibido por aquellos que creyeron en Él, y a Jesús cómo fue rechazado por aquellos que tenían un entendimiento del Antiguo Testamento. O sea, había un entendimiento bíblico en sus vidas y no quisieron ver a Jesús. Vamos a la primera parte. Vamos a estudiar el versículo del 1 al 3. Dice que después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica. Tesalónica era una población más o menos de aproximadamente 200,000 personas en aquel tiempo. No era una ciudad muy grande, pero era una ciudad importante para el área de Macedonia. Era una ciudad portuaria que estaba ubicada, dicen los historiadores, en la gran Vía Ignacia, que era una carretera que unía a Roma con Macedonia. Era un centro importante de comercio, cultural, social, político, donde todas las religiones se concentraban ahí. Era una mezcolanza impresionante en aquella región. Y el ser una ciudad importante en aquel tiempo se convirtió en algo muy negativo, porque la inmoralidad empezó a llenar a los habitantes de Tesalónica. Las religiones paganas, los actos de pecado, la idolatría, todas estas cuestiones que reinaban en aquel entonces empezaron a llenar a toda esta ciudad.
Pero dado que tenía una ciudad que tenía conexiones por mar o que estaba conectada ahí a la bahía del Golfo de Salónica y cerca del mar Ageo, también por tierra tenía estas conexiones. Entonces había mucha gente y una ciudad muy importante. La religión pagana que se estaba practicando en aquel entonces en Tesalónica, la practicaban el mayor segmento de la población, era porque la inmoralidad había llenado tanto sus corazones que no había esa saciedad en sus almas. Y era fácil que ellos estuvieran brincando de religión en religión, buscando que satisfacía su alma. Y esto lo vemos porque más adelante vamos a ver cómo en la sinagoga, un lugar que era exclusivo para los judíos, había gente gentil. Habían griegos que tenían deseos de escuchar de la palabra de Dios. Así que vemos lo siguiente, versículo 1. Después de pasar por Anfípolis y por Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Filipos, si ustedes recordarán, no tenía sinagoga. Eso quiere decir que la cantidad de judíos en Filipos no había un mínimo de 10 hombres para formar una sinagoga. Cosa diferente a Tesalónica. En Tesalónica nos dice Lucas que sí había una sinagoga y siempre cuando narra acerca del apóstol Pablo, siempre nos dice que el primer lugar a donde él llegaba a visitar siempre era una sinagoga. ¿Por qué? Porque él sabía que en las sinagogas él iba a encontrar gente que tenía cosas en común con él. Eran gente que tenían un entendimiento y un respeto por el Antiguo Testamento. Era gente que tenía conceptos teológicos similares a lo del Pablo y aparte tenían cultura. Tenían la misma cultura, pero además de eso, ve conmigo en Romanos capítulo 9, por favor. Ve el sentir del apóstol Pablo con relación a sus hermanos. Y esto es algo que a lo mejor te quiero compartir porque tú y yo tenemos ciudadanos mexicanos que a lo mejor no tenemos este mismo deseo que había en el apóstol Pablo por sus compatriotas. Pero ve el apóstol Pablo en el capítulo 9 de Romanos. Digo la verdad en Cristo y no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, mis parientes, según la carne. En Pablo había un amor por sus compas, por aquellos que tenían la misma ciudadanía. Tenía ese deseo de compartirles. Aquí se había una sinagoga. ¿Qué eran las sinagogas? Porque a lo mejor hemos hablado un poquito de sinagogas. ¿Qué son las sinagogas? Para que podamos entender. Miren, las sinagogas eran los lugares donde se centraban los judíos para adorar al Señor. Después de que el templo de Salomón fue destruido en el 586 por Nabucodonosor, eso lo puedes leer en el Antiguo Testamento, ya no había un lugar, un templo donde ofrecer sacrificios. Entonces los judíos empezaron a formar las sinagogas donde ellos se podían reunir para orar, para leer la Escritura, para adorar al Señor, pero no presentaban sacrificios. Los sacrificios solamente se presentaban en el templo. Okay, las sinagogas son eso, son lugares donde los judíos se sentaban, los judíos buscaban, y esas sinagogas se convirtieron en la vida religiosa, en la vida social y en la vida educacional de la comunidad judía. Su religión se convirtió en su cultura. Su cultura estaba dictada por su religión.
Su religión dictaba su cultura. Aquí nosotros en nuestras vidas no es igual, desgraciadamente. Desgraciadamente nuestra cultura no dicta nuestra religión y mucho menos nuestra religión o nuestra creencia dicta nuestra cultura. Nosotros lo vemos como dos cosas separadas. Esta es mi vida y esta es mi creencia. Pero no hemos permitido que el evangelio o la cultura del evangelio llene todo nuestro ser, como estos hombres eran al principio. Entonces, los vemos ahí en la sinagoga y dice que por 3 días de reposo estuvo discutiendo con ellos. La estancia de Pablo en Tesalónica, dicen los estudiosos que posiblemente osciló entre 14 o 21 días, donde él estuvo hablando acerca de las Escrituras, donde él estuvo compartiendo acerca de las Escrituras y basándose en ellos. Ahí mismo, ¿por qué había esta intención en Pablo? Miren, si ustedes ven de Anfípolis y de Apolonia, Lucas no narra nada. Lo más seguro es que Pablo tuvo que haber predicado el Evangelio. Tuvo que haber hablado el Evangelio. Pablo no perdía ninguna oportunidad que tuviera para hablar, pero la Escritura no nos lo dice, nada más nos centra en Tesalónica ya. Pero nosotros vemos esto en Pablo. Ve conmigo ahí en el verso 2, dice, por 3 días discutió con ellos basándose en las Escrituras. Pablo entendió un llamado que Dios le había hecho. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio de Jesucristo a toda criatura. Pablo, Silas y Timoteo fue una instrucción de Dios que no se les quedó en la mente nada más, ni que dijeron, ok, esto lo aprendimos en un curso de PBC en la iglesia y después nos lo dieron explorando en el Evangelio, que esta es la misión del cristiano. Qué padre, Dios les bendiga. Fue algo que Pablo, Timoteo, Silas, que era el equipo que estaba ahí, tenían en su mente, conocían muy bien, no era algo mecánico, era algo que abrazaron, que la necesidad del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio vino y marcó sus vidas. El Evangelio vino y transformó todo lo que ellos eran, y ellos entendieron una cosa: dad de gracia lo que de gracia recibieron. Ellos daban de gracia aquello que no les había costado, daban el Evangelio. Pablo fue un hombre que sabía aprovechar cada momento para dar a conocer el Evangelio. Pero vamos un poquito más. Dice que por 3 días de reposo, por 3 sábados, discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, diciendo, este Jesús es a quien yo predico, es el Cristo. Y aquí hay 3 palabras que yo quiero que veamos primero, porque estamos viendo cuando Cristo es presentado como el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento. En el versículo 2 encontramos una palabra que dice que Pablo discutió. Okay, aquí la palabra discutir no es la connotación mexicana que tenemos. Para nosotros discutir es pelear. O sea, ¿quieres discutir? Órale, vamos a ver quién saca mejores argumentos y a ver quién gana. Pablo no estaba haciendo esto. Cuando Lucas, escribe esta palabra discutir, lo que está dando a entender esta palabra es que Pablo tomó el tiempo necesario para expresar, para enseñar su opinión y sus ideas acerca de algo. Recordemos, Pablo está enfrente de gente que conoce el Antiguo Testamento. Es gente que posiblemente a los 12 años ya se sabían de memoria Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio.
ya se lo sabían de memoria. Era gente que conocía la historia, era gente que conocía los profetas, que se sabían los salmos porque los cantaban. Dice que Pablo se tomó el tiempo para con estos estudiosos explicarles que Jesús era el Cristo. La segunda palabra que quiero ver es esa, porque dice que discutió con ellos basándose en las Escrituras. Y fíjate lo importante que es que tú y yo conozcamos las Escrituras. Pablo, cuando empezó a presentar que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Mesías prometido, no se basó en experiencias místicas. No dijo, no tomó como base su testimonio. No tomó como base el yo iba para Damasco, aunque más adelante él da su testimonio de cómo se convirtió, pero dio un testimonio de su conversión. No dio su testimonio para presentar a Cristo como el Mesías. Tomó las Escrituras para presentar a Cristo como el Mesías. Dice ahí, explicándoles. ¿Qué quiere decir esta palabra? Para que podamos entender de qué hizo Pablo. Esta palabra denota la idea de hacer que se abra algo como si una puerta estuviera cerrada y llega alguien y la abre de par en par, de tal manera que puedas ver lo que hay adentro de eso. Entonces, Pablo llega y tomando las Escrituras como base, como su fundamento, empezó a enseñarles y empezó a abrirles las Escrituras de par en par para que estos hombres pudieran ver algo, para que estos hombres pudieran contemplar algo. Miren, y esta expresión es la misma expresión que el mismo Lucas nos describe con aquellos dos hombres que fueron en el camino de Emaús, que cita en el capítulo 24, cuando dice que iban caminando con Jesús, no sabían que era Jesús. Dice que mientras Jesús les explicaba el Evangelio, dice, no ardía nuestro corazón mientras Él, dice, nos abría las Escrituras. Y esto a mí me lleva a pensar una cosa, mi hermano, que muchas veces tú te puedes acercar a las Escrituras y no ver a Jesús. No porque Jesús no esté ahí, sino porque tus ojos no están abiertos. Tú te puedes acercar a las Escrituras y terminar y decir, pues sí, o sea, qué padre, ¿verdad? Mira, el carcelero se convirtió. Y era necesario que el Espíritu de Dios te abra tu entendimiento. Y Pablo, recordemos, está con gente conocedora de la Biblia, por lo menos del Antiguo Testamento, y le era necesario abrirles las Escrituras, basándose en las Escrituras. ¿Por qué era necesario explicarles esto? Vean, vayan conmigo a 2 de Corintios. ¿Por qué era necesario que Pablo les explicara a los judíos conocedores de la ley, la Escritura? Versículo 14 y 15 de 2 de Corintios capítulo 3. Pero el entendimiento de ellos se endureció, porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Es necesario Cristo, ¿para qué? Para que el velo se nos quite. Por sí solo no se va a quitar ese velo. Versículo 15. Y hasta el día de hoy, cada vez, cada sábado que se lea Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Por eso era necesario que Pablo les explicara el Antiguo Testamento. Era necesario que les presentara cómo todas las Escrituras hablaban de una sola cosa, de Jesús. Mira, desgraciadamente para nuestros días, muchos creemos que la Biblia se trata de nosotros. La Biblia no se trata de nosotros. La Biblia tiene una sola historia.
Y es la historia de Dios. Es la historia de Jesús. No se trata de nosotros. Por eso era necesario que se abriera el entendimiento. Y la tercera cosa que dice que hizo allí en el versículo 3 es, presentó evidencia. ¿Cuándo se presenta evidencia? ¿En dónde se presenta evidencia? En un juicio, ¿verdad? Donde queremos demostrar que algo es verdadero. Cuando queremos demostrar, decir, no, yo tengo pruebas de que lo que hizo esta persona es verdad de lo que yo le estoy acusando. Aquí ni la Escritura ni Jesús estaban en juicio. Pablo estaba presentando una evidencia, estaba demostrando, dice la versión 60, exponiendo una sola cosa. Pablo estaba presentando evidencia fidedigna que probara que lo que decía el Antiguo Testamento ya se había cumplido en una persona. ¿Qué hizo Pablo? Versículo 3. ¿Qué fue lo que explicó Pablo? ¿Qué fue lo que expuso? ¿Qué fue lo que estaba demostrando Pablo? Que era necesario que el Cristo que él les estaba predicando, este Jesús de Nazaret, recordemos que en Macedonia o en Europa el evangelio apenas estaba llegando. Pablo les explica que era necesario que el Cristo, este Cristo que ellos conocían, este Cristo del cual ellos tenían mente en Génesis, ¿verdad? Donde Dios dio una promesa, este Cristo del cual David decía, ¿verdad? Del cual Moisés decía, van a levantar un profeta como yo, a él escuchen, del cual David escribió, no dejarás que tu santo vea corrupción y lo vas a dejar en el Hades. Era necesario, este Cristo padeciera y resucitara entre los muertos, diciéndoles, este Jesús a quien yo les anuncio es de quien estaba escrito. Pablo estaba explicando y presentando evidencia de que Jesús es el Cristo, de que Jesús era el Mesías esperado, el Mesías anunciado, el Mesías profetizado, el Mesías prometido desde los tiempos antiguos. Y esto no nos deja ver más que Pablo no tenía otra cosa en qué pensar y de qué hablar más que de Jesús y este crucificado. Por eso debemos tener mucho cuidado, mis hermanos, de nuestras pláticas. Tiempo antes, ¿verdad? Yo les decía a los muchachos, tengan cuidado porque pareciese que aman más a Calvino, que aman más a los autores que al Señor mismo. Porque defendieron tanto su postura calvinista, ¿verdad? Que pareciese como si Calvino hubiera hecho algo por nosotros y Calvino no hizo absolutamente nada. No hizo nada. Pablo habló acerca de Jesús. ¿Sabes por qué a veces no queremos hablar de Jesús? ¿Por qué a veces hablamos más de Calvino? O de los autores. Porque los conocemos más. Conocemos más de ellos que de nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, Pablo presenta esta postura. ¿Cómo lo hizo? Y aquí quiero hacerte una nota que estudiando se me hizo muy interesante. Dice, no era Pablo quien estaba argumentando con estos hombres. Era Dios mismo, por medio de su palabra, trayendo evidencia y explicando de que Jesús, su Hijo, era el Mesías prometido. No era Pablo. Pablo simplemente fue el instrumento que Dios utilizó, pero quien daba testimonio de que Cristo era el Rey, era Dios mismo. ¡Qué interesante! Era Dios mismo quien estaba haciendo. ¿Y cómo lo hizo Pablo? Pablo no presentó un mensaje motivacional. Pablo no mostró a Cristo desde su experiencia personal. Pablo citó las Escrituras para demostrar cómo todas las Escrituras tratan acerca de Cristo.
La Escritura cuenta una gran historia. Y yo te voy a pedir que tengas la seguridad y la certeza de que la conoces. No es la historia de Sansón, no es la historia de David y Goliat, no es la historia de Jonás que se lo tragó el gran pez, no es la historia de José el soñador, es la historia de Jesús. Dice Edmund Cloy en su libro, dice: desgraciadamente muchas veces conocemos las historias de la Biblia, pero no conocemos la historia de la Biblia. Y este hombre agarró las Escrituras no para contarles, bueno, les voy a contar de José el soñador y de la túnica de colores que su papi hizo por él. Él tomó las Escrituras y les dijo: José apuntaba a Cristo. Él tomó las Escrituras y dijo: Moisés apuntaba a Cristo, David apuntaba a Cristo. Una sola historia. Y presentó dos cosas fundamentales, mi hermano, que es en donde está basada nuestra fe. Dice que era necesario que Cristo padeciera. Y quiero tomarme aquí un momento. ¿Cuándo algo se vuelve necesario? ¿Cuándo algo se vuelve una necesidad para tu vida? Cuando esa cosa se vuelve indispensable para lograr un fin, ¿verdad? Ejemplo, para que puedas preparar una taza de café, solamente hay una cosa que es indispensable. ¿Cuál es? El café. Porque le puedes echar agua, leche, hasta refresco. Pero si no tienes café, no es café. Desde el huerto del Edén, nosotros vemos una necesidad. La necesidad de la intervención de Dios para la salvación del hombre. Y Pablo está haciendo mención de algo. Dice, era necesario. Había una necesidad que el hombre por todo el tiempo de la historia no ha podido satisfacer, y es la ira justa, santa y perfecta de Dios que Adán y Eva hicieron en el jardín. O pecaron en el jardín, y causó que la ira de Dios y la justicia de Dios, la santidad de Dios se viera manchada, y desde ese momento el hombre está necesitado de Dios. Y Pablo les está diciendo, era necesario, porque toda la historia judía nos ha dicho que nada ha podido satisfacer la ira de Dios. Era necesario porque todas las religiones paganas nos han enseñado y hemos visto que el hombre no está satisfecho porque no fue creado para eso, fue creado para Dios. Era necesario la intervención de alguien. Era necesario la intervención, que alguien viniera y pagara por el precio que el hombre es imposible cubrir delante de un Dios. Era necesario que alguien padeciera, porque tú lees en el Antiguo Testamento cómo Dios estableció el sacrificio de animales, el derramamiento de sangre para cubrir pecados. Pero si tú lees Hebreos capítulo 10, capítulo 9 y capítulo 10, tú te darás cuenta que el autor de Hebreos nos dice, la sangre de esos machos cabríos no pueden quitar los pecados. Es más, cada vez que presentas un sacrificio, lo que estás haciendo es recordar cuánto pecado tienes. Y Pablo le dice, pero era necesario que alguien supliera ese sacrificio. Porque todos los sacrificios, dice Hebreos capítulo 9 del versículo 23 al 26, dice, todos esos sacrificios del sistema expiatorio de la ley de Moisés solo era una sombra de lo que había de venir. ¿Qué era necesario que pasara? Que Cristo padeciera. Lucas no nos narra qué habló, pero yo te voy a invitar a que lo hagas en tu casa. Lo más seguro es que él citó el Salmo 22, hablando acerca de Cristo. A lo mejor le recitó de memoria Isaías 53, que es un pasaje que nuestros hijos están aprendiendo ahorita de memoria en la escuela bíblica.
hablándoles cómo este Dios soberano el Salmo 22 dice lo siguiente, les voy a dar nada más una frase. Posiblemente él le citó esto. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no respondes, de noche, pero no hay para mí reposo. Porque soy un gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven se ríen de mí, se burlan de mí, hacen muecas con sus labios y menean la cabeza diciendo que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate. ¿No fueron palabras que Cristo hizo? ¿No fue lo que pasó en la cruz? Posiblemente le citó Isaías 53, donde les dijo, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción, despreciado y no lo estimamos. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero. Les empezó a citar el Antiguo Testamento para decirles, este es Jesús. En los evangelios Jesús mismo narró en 3 ocasiones que le era necesario sufrir. Y me llama mucho la atención cómo Jesús mismo utilizaba la palabra me es necesario. Mi hermano, nos es necesario que alguien pagara por nuestras deudas, porque por nosotros mismos nunca hubiéramos hecho algo así. Y no solamente eso, sino que dice que era necesario también que Cristo resucitara, y posiblemente ahí citó el Salmo 16, citándole estas palabras. Salmo 16, versículos 8 y 11. Al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Por tanto mi corazón se alegra y mi alma se regocija, también mi carne morará segura, pues tú no abandonas mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Era necesario que Cristo se levantara. Y cuando Cristo se levantó, mi hermano, lo que nos estaba mostrando el Padre es: el sacrificio de mi Hijo es suficiente. Consumado está. Ya no hay nada más que hacer. Así es como Pablo llega a una conclusión. Entonces les dice: este Jesús de Nazaret que yo les estoy predicando, ese es el Cristo. Este es el que ustedes, al que vienen a leer todos los sábados, pero que no han visto porque el velo les tapa. Este es el Cristo resucitado. Dice Samuel Pérez Milos en su comentario: Pablo enfatizó que el Mesías sufriente, el coronado de espinas, el desechado entre los hombres, el varón de dolores, era el que había venido para salvar al pueblo de sus pecados. La cruz, como la presentó Pablo, no la presentó como una maldición definitiva, sino como el medio por el cual Dios hacía maldición a Jesús para que los malditos por el pecado encontraran la bendición de la salvación en la fe en Él. Pablo hizo una presentación gloriosa del Evangelio. Hizo una presentación donde dijo: es por gracia, es por fe, y solamente Jesús puede salvar al hombre. Y llegamos al punto número 2 de nuestro estudio: cómo este Jesús anunciado es Jesús recibido por unos. Versículo 4: algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas juntamente con una gran multitud temerosos de Dios, y muchas
de las mujeres principales. La palabra de Dios, mi hermano, o el evangelio produce dos reacciones en el hombre. O lo aceptas o lo rechazas. Tú no puedes aceptar algo sí y algo no. Eso es rechazar. Aceptar es total, todo. O rechazo todo o acepto todo. Y lo que vamos a ver en estas dos partes ahora es las dos reacciones que presentó el evangelio en estas personas. Pero Lucas nada más le dedicó un versículo a aquellos que creyeron. Y le dedicó 4 versículos a aquellos que no creyeron. Jesús, el Cristo, es recibido. Fíjate lo que produce el evangelio. El evangelio, cuando es presentado, la primera cosa que produce es fe. Dice que cuando ellos escucharon el evangelio, cuando ellos vieron a Jesús en las escrituras, creyeron en él. El evangelio, mi hermano, es poder de Dios para salvación, y por eso es necesario que el evangelio sea proclamado. Tú no puedes esperar, punto número 1, que tu fe crezca sin evangelio. Y 2, tú no puedes esperar que la gente crea en Jesús sin evangelio. El evangelio es poder de Dios para salvación, y el evangelio produce fe en nuestras vidas. Dice que estos oyeron las palabras de Dios y creyeron. Y aquí hay dos cosas que quiero enseñarles que a lo mejor hemos malentendido. La salvación proviene de Dios. Él salva. Pero el hombre es responsable delante de Dios de responder. No es que Dios es soberano, Él me escogió, bueno, que Él me salve. Sí, Él salva, pero tú tienes que responder. Cuando el evangelio llega a tus vidas, te produce vida en tu espíritu, pero tú tienes que responder al evangelio. Y esto es lo que nosotros vemos en este pasaje. El evangelio fue expuesto y dice que ellos creyeron, tomaron la decisión, respondieron en acción, en obediencia a lo que Él estaba trayendo. Y la segunda cosa que vemos es que el evangelio trae unidad. Ve lo que hicieron. Algunos de ellos creyeron, y cuando creyeron, ¿qué dice? ¿Qué dice el texto? ¿Se unieron a quién? A Pablo y a Silas. Ok. ¿Qué representa Pablo y Silas? Los apóstoles. La iglesia. Cuando tú crees en el evangelio te agrega, te une a la iglesia. Pero mira, no solamente eso, fíjate. Pablo y Silas representan la iglesia. Ellos eran miembros del cuerpo de la iglesia, eran la familia de la iglesia, eran la familia de Cristo como tú y yo lo somos. Pero la fe, mi hermano, primero te une a Cristo. Ahí es donde tú y yo debemos encontrar nuestra identidad. Mira, si tú como hombre o como mujer estás batallando en encontrar tu identidad te la da Cristo. La identidad no te la da la posición económica, no te la dan los estudios, no te la da el carro, los bienes materiales. La identidad, te la da Cristo. Te une, 2, a la familia de Dios, y 3, te une a tus hermanos. Algo que hemos visto durante toda esta serie, mis hermanos, es la unidad en la iglesia. Desgraciadamente, muchos de nosotros vemos a la iglesia como todo menos como familia. La vemos como todo menos como familia. Y no quiero andar en eso porque de eso no habla el pasaje. El evangelio produjo salvación a multitud de griegos. ¿Y cuál es la característica de esos griegos? ¿Qué dice tu Biblia? ¿Cómo eran esos griegos? Temerosos de Dios. ¿Sabes cómo vemos a los temerosos de hoy en día? Gente piadosa, gente religiosa,
gente que lee su Biblia, gente que viene a la iglesia los domingos, pero que no son salvos. Esa gente estaba en la sinagoga, escucha, en la sinagoga, buscando de Dios, queriendo conocer del Dios del Antiguo Testamento, y no eran salvos. Les era necesario que el Evangelio les resplandeciera. Esta gente temerosa como Lidia, la Lidia de Filipos. Igual estos griegos necesitaban el Evangelio para ser salvos. Igual que tú y yo necesitamos el Evangelio para ser salvos. No podemos quedarnos, voy a citar una vez más a Edmund Cloyne, no podemos quedarnos solamente conociendo las historias de la Biblia, si no conocemos la historia de Jesús. De nada te serviría salir de aquí, mi hermano, hoy saliendo. Pablo llegó a Tesalónica. Pablo venía de Filipos. Qué gran hombre. Silas estuvo en la cárcel. Si de aquí tú no sales viendo a tu Señor y tu Salvador. Pero el Evangelio produce también rechazo. Vamos al versículo 5. Pero, aquí hay un pero que nos presenta un cambio de historia. Unos judíos creyeron, unos griegos piadosos creyeron, muchas mujeres. La pregunta es, ¿dónde estaban los hombres? A lo mejor entre los muchos griegos. Pero Lucas sí hizo un énfasis. Muchas mujeres. Verso 5. Pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. ¿Qué vemos aquí? Rechazo. Pero lo vemos primero de esta manera: oposición al Evangelio. Hubo judíos que escucharon, que estuvieron aquí sentados como ustedes el día de hoy, que por dentro estaban así, ¿verdad? Y dijeron, no puede ser. No puede ser que este Jesús que tú me estás diciendo sea el Mesías, porque en mi cabeza no cabe que un rey se humille y se haga hombre y venga a servirnos. Yo me imagino a un rey poderoso que viene a conquistar a los romanos que nos tienen hasta acá, que viene a establecer su reino. Y tú me hablas, Pablo, de un Mesías que murió. ¿Qué tipo de rey es ese? Se llenaron de envidia. ¿Sabes por qué se llenaron de envidia? Por los cristianos. Ahora cristianos, ya no eran griegos, eran cristianos que salieron de la sinagoga porque habían aceptado a Jesús en sus vidas. Estos hombres se llenaron de celos y armaron un tumulto, llevaron gente malvada a querer destruir, a querer acabar con Pablo. Ve cómo se manifestó esta envidia. Vayan conmigo a 1 Tesalonicenses. Ahí Pablo nos dejó testimonio de cómo esta gente se comportó. 1 Tesalonicenses, válgame Señor. Mi Biblia no lo traigo. Ya lo encontré. 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14. Ve lo que dice. Pues vosotros, hermanos, hablándole a la iglesia ya, dice, pues vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que está en Judea, porque también vosotros padeciste los mismos sufrimientos a manos de vuestros propios compatriotas, tal como ellos padecieron en manos de los judíos, los cuales mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, sino que son contrarios a todos los hombres. Ve aquí la maldad, impidiéndonos hablar a los gentiles
para que se salven. Con el resultado de que siempre llenan la medida de sus propios pecados. Impiden que hablemos a los gentiles para que sean salvos. Después de esta oposición, en el versículo 6 y versículo 7, la oposición se vuelve una difamación. Ve lo que pasa. Al no encontrarlos, fueron a la casa de Jasón. ¿Quién era Jasón? Un cristiano. Un discípulo que aceptó a Jesús y que invitó a Pablo, a Silas y a Timoteo a quedarse a su casa. Sin conocerlos. Simplemente por el hecho que dijo, Cristo me une a ti y eres mi hermano. E invitó a estos 3 hombres a su casa, fueron ahí, verso 6. Al no encontrarlos, los arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos. Ahora no era Pablo el que estaba sufriendo, no era Silas el que iba a ser azotado, no era Timoteo el que iba a ser apedreado. Ahora agarraron a la iglesia. Es como si ahorita llegaran y dijeran, aquí son cristianos, sí, y usted es el pastor, sí, y se llevan ustedes. Así pasó. A Pablo y a Silas no le hicieron nada. Los agarraron a los hermanos. ¿Qué hubieras hecho tú ahí? No. Yo aquí estaba de pasada. A mí me invitaron. Yo una vez vine por una tacita de azúcar. Te hubieras quedado y hubieras dicho, sí, yo soy cristiano. Sí, acabo de confesar a Jesús como mi Señor. Tengo que dar más prisa. Ok. Ve la difamación, pero en esta difamación quiero que veamos los argumentos que ellos presentaron. Estos hombres presentaron a estos hermanos ante las autoridades y dijeron, estos que trastornan el mundo han venido para acá. ¿Qué habían escuchado ellos? ¿Qué trastornaron Pablo, Silas? Bueno, y no fue ellos. ¿Qué trastornó el evangelio? El contexto, ¿cuál es? Filipos. El contexto de nuestro pasaje es Filipos. Los de Filipos le dijeron, estos vienen a alborotar nuestra cultura. Nos quitaron a la endemoniada que nos hacía ganar dinero. A Lidia ya la convirtieron en cristiana. El carcelero que era un mendigo ya no es un mendigo, eres un cristiano piadoso. Estos que están transformando Filipos acaban de llegar. Estos hombres que llegaron a transformar la cultura con el evangelio han venido aquí y no nos conviene. No nos conviene que nos cambie nuestra manera de pensar, no nos conviene que nos cambie nuestra manera de vivir, no los queremos. Dice, y Jasón los ha recibido en su casa, ve la segunda acusación, porque todos ellos actúan contra los decretos del César diciendo, hay otro rey. ¿Qué les preocupaba a ellos? Primero su cultura. Sus propias vidas, oye, trastornan el mundo. Yo no quiero ser transformado por el evangelio. 2, nos están presentando otro rey. Y el que nosotros aceptemos otro rey quiere decir que va a venir con su gobierno, con sus políticas, con sus decretos, y no queremos a Jesús. Ve cómo atacaron, dijeron, dicen que hay otro rey. No adoran a César. No se comportan como César quiere. Actúan en contra de él. No lo queremos. No queremos, preferimos este mundo, preferimos el gobierno de este mundo que el gobierno de Jesús. Preferimos al rey de este mundo que el rey Jesús, el rey de reyes. Preferimos tener la ciudadanía terrenal, pecadora, a tener que volvernos cristianos amorosos,
piadosos, que tengamos que amarnos los unos a los otros, invitarnos a nuestras casas. No, no quiero eso. No quiero eso. No quiero que yo tenga que aceptar el gobierno de Jesús y someter mi vida y ahora tener que preguntarle a Jesús, Jesús, ¿qué quieres de mi vida? Yo no quiero eso. Estos hombres quieren trastornarme. ¿Eran ellos? No. Era Jesús. Ellos rechazaron a Jesús. ¿Cómo el mundo de hoy rechaza a Jesús? Y déjame decirte algo. Rechazar a Jesús es rechazar al Padre. Rechazar a Jesús es rechazar al Espíritu Santo. Rechazar a Jesús es rechazar la Escritura. Rechazar a Jesús es rechazar su iglesia. Rechazar a Jesús es rechazar a tus hermanos. Porque bien podemos decir, no, yo amo a Jesús. Talk to Mahan. Los demás. Cuando tú rechazas la iglesia, cuando tú rechazas a tus hermanos, cuando tú rechazas la Escritura, estás rechazando a Jesús. No los puedes separar. Cuando tú y yo creímos en Jesús, nos unimos a Jesús. Estamos pegados en Jesús. Si yo te rechazo, estoy rechazando a Jesús. Si yo te rechazo a ti, estoy rechazando la Escritura. Estoy diciendo que no me interesa la Escritura. ¿Cómo se ve este rechazo? Acompáñame rápido a Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 3. Este es un pasaje, Juan capítulo 3, versículos 17 al 20. Todo el mundo nos quedamos en el 3:16. Precioso, hermoso, ¿verdad? Dios amó al mundo, ¿verdad? Ahí estamos envueltos. Pero versículo 17. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él, en Jesús, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en Jesús, el unigénito Hijo de Dios. Y ese es el juicio. Aquí es como se nota cómo el mundo ha rechazado a Jesús. La luz vino al mundo. ¿Quién era la luz? Jesús. ¿Y los hombres qué hicieron? Amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus acciones son malas. ¿Sabes por qué el mundo rechaza a Jesús? Porque ama más las tinieblas. Ama más las tinieblas. Aman más su pecado. Aman más vivir en esta sociedad. El mismo apóstol Juan en la primera carta, en el capítulo 2, versículo 15, no lo busquen, dice, no amen al mundo. No amen la pasión de la carne, no amen los deseos de los ojos, no amen lo vano de este mundo, porque esto no procede de Dios. Y a lo mejor tú estás pensando ahorita, ¿verdad? Pues gracias a Dios, yo no he rechazado a Jesús, yo no actúo de esta manera. Pero regresa conmigo a Hechos, al capítulo 11, ya estamos por terminar. Ve la manera en cómo Lucas describe la manera en cómo ellos rechazaron a Jesús. Lo voy a leer desde el verso 10, ahí del mismo 17. Enseguida los hombres enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los de Tesalónica. Pues, punto número 1, ¿qué hicieron? Recibieron la palabra. ¿Cómo la recibieron? Con toda solicitud. ¿Y qué hicieron? La escudriñaron diariamente. ¿Para qué? Para ver si estas cosas, ¿cuáles cosas? Que era necesario que Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, diciendo, este Jesús es a quien yo les anuncio, es el Cristo. Recibieron, escudriñaron con toda prontitud. Ellos no lo quisieron, rechazaron a Jesús.
Cuando tú no escudriñas la Escritura, rechazas a Jesús. Cuando tú no recibes la palabra de Dios, rechazas a Jesús. Cuando tú no estás pronto para amarle y para ir en pos de Él, rechazas a Jesús. Estos hombres, mi hermano, no lo quisieron. Pero vamos de manera más práctica, terminando. ¿Cómo es que tú y yo rechazamos a Jesús el día de hoy? ¿Cómo es que un cristiano puede decir que ama al Señor, pero a la vez rechace a Jesús? Cuando no dejas que el Evangelio transforme tu vida, sino que te aferras al mundo. Cuando Pablo dice en Romanos, no os conforméis a este mundo, sino transformaos. En la medida en que tú permaneces en tu postura y no dejas que el Espíritu de Dios te cambie, estás rechazando a Jesús. 2. Cuando somos desobedientes a las palabras de Dios, tú no solamente eres desobediente, estás rechazando a Jesús. Estás rechazando su autoridad. 3. Cuando no vamos en busca de Él. 4. Cuando no vamos a escudriñar su palabra, la cual es perfecta y santa, y la cual Él nos ha dicho que es útil para enseñarnos, útil para corregirnos, útil para instruirnos, pero todo queremos menos ser instruidos, ser exhortados y ser moldeados. Mientras usted, pastor, me predique que yo estuviera así, aquí me va a tener. ¿No? Por sus frutos los conocerán, dice la Escritura. Cuando tú no te quieres unir a la iglesia, cuando tú no quieres amar a tus hermanos, tú estás rechazando a Jesús. Cuando tú vienes a recibir su palabra y en lugar de permitir que la palabra te juzgue a ti, tú te levantas y la juzgas a la palabra. Dices, no, eso no es cierto, eso no aplica para mi vida. Tú juzgas a la palabra. Mira, vayan a 1 Tesalonicenses, vean el contraste. Por eso les dije, no estábamos hablando de la iglesia en Tesalónica, estábamos hablando de esta gente, cómo rechazó a Jesús, porque ve cómo Pablo les escribe a ellos y les dice en el capítulo 2, versículo 13. 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Por esto también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste, la aceptaste no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios. Cuando vienes, ¿cómo vienes a recibir la palabra? ¿Vienes a llenarte de conocimiento nada más? ¿Vienes a cumplir un requisito dominguero? ¿O vienes porque quieres que Dios hable a tu vida? ¿Vienes porque realmente quieres ser transformado? ¿Y cómo se ve eso? Cuando no rechazas la palabra y la pones por obra. Cuando tú tienes falta de fe, cuando eres incrédulo, estamos rechazando a Jesús. El mundo, mi hermano, está rechazando a Jesús. El mundo está rechazando las Escrituras. La pregunta es, ¿y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? Si tú lo estás rechazando, aquí hay de dos sopas. O eres del mundo, o te has alejado del Señor y necesitas volverte a Él. Si lo has estado rechazando, ¿verdad? Y tú ya has disfrutado de la gracia de Dios, ve al trono celestial donde está Cristo intercediendo por ti y por mí delante del Padre. Confiésale tu pecado, vuélvete del camino donde has andado y aférrate a la gracia perdonadora de Dios. Porque en tus propias fuerzas no lo vas a hacer. Ve y aférrate a la gracia. Ve y aférrate a la gracia.
Pero si encuentras que en tu corazón tú lo estás rechazando en toda su totalidad, lo que tú necesitas, como estos judíos, necesitas saber que Cristo murió por ti, que Cristo resucitó de la tumba y que Él un día va a regresar. Y que aquellos que le han rechazado vivirán una eternidad en el infierno, separados de Dios. El mundo está rechazando a Jesús. ¿Tú lo estás rechazando o lo estás recibiendo como tu Señor y tu Salvador? Estos hombres no quisieron el reinado de Jesús. Venir a los pies de Jesús, aceptar su reinado, es decir, Señor, yo estoy dispuesto, tú eres mi rey. Aquí estoy, Señor. Soy un siervo inútil, pero aquí estoy, Señor. Siervo inútil a tus pies para hacer lo que tú demandas. Señor, te damos gracias. Padre, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Te estamos recibiendo? ¿Te estamos rechazando? Señor, nuestras actitudes, nuestra vida diaria, nuestra falta de fe, nuestra falta de amor a los hermanos, nuestra falta de compromiso con la iglesia, nuestra falta, Señor, de búsqueda a tu palabra, nuestra falta de búsqueda en oración, Señor, estamos demostrando, Dios, que te estamos rechazando. Señor, el permitirnos dejar a moldearnos por este mundo, Dios, y no dejar que tú nos transformes. Señor, ¿te estamos rechazando? Si tú has estado rechazando al Señor, mi hermano, ahorita es el día. Pídele perdón. Confiesa tu pecado. Dile, Señor, perdóname porque he rechazado el ser obediente, he rechazado tu palabra, he rechazado el buscarte. He rechazado el permitir que tu palabra me transforme. He rechazado, Señor, que el evangelio dicte mi forma de vivir, dicte mi cultura. Señor, he rechazado que tu palabra, que tú, Señor, me gobiernes. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre. Perdónanos por rechazarte de esta manera. Venimos delante del trono, Señor, no en nuestros méritos, sino en los méritos de Jesús. Porque es Jesús quien es nuestro abogado y quien nos ha dicho que si confesamos nuestros pecados, es fiel y justo para perdonarnos, para limpiarnos de toda maldad. Señor, no me quiero encontrar rechazándote en mi vida. Quiero, Señor, encontrar mi vida por tu gracia, amándote, sirviéndote, amando a mis hermanos, sirviendo a tu iglesia, proclamando tu evangelio. Y si tú hoy estás como esos de Tesalónica, que no, rechazando a Jesús por completo, hoy es el día donde le puedes decir, Señor, te he estado rechazando, pero hoy he entendido que sin ti estoy perdido, que era necesario que tú vinieras y te despojaras de tu gloria para poder pagar la deuda que yo no he podido pagar, para cumplir con tu ley como yo no la puedo cumplir. Hoy he entendido, Jesús, que en la cruz tú derramaste tu sangre para perdonar mis pecados. Hoy he entendido que cuando el Padre te resucitó de entre los muertos, fue dándonos testimonio de que la obra estaba completa. Que ya no hay que hacer nada más que creer en ti. Y hoy, Jesús, creo en ti. Te entrego mi vida. Sé tú mi Rey, sé tú mi Señor, gobiérname.
y ayúdame a caminar esta vida como es digno de ti. Señor, darnos de tu gracia, Espíritu Santo, ayúdanos. Ayúdanos, Padre, en esta semana a estar explorando nuestra vida si te hemos estado rechazando o nos hemos sometido a tu gobierno. En el nombre de Jesús. Amén.